Buenos días a todos. Vayan poniendo su asistencia en el chat. En un instante comenzamos. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar con la sesión número 2 de la semana, que es la sesión número 10. Recordándoles que habíamos quedado que a partir de esta sesión íbamos a verificar la parte esta de cómo realizar correctamente un ensayo, que es la parte que nos va a dar un sustento importante para la calificación del segundo parcial y que tiene que ver con, como el proyecto anterior, de que fue el organizador gráfico sobre los 6 primeras sesiones. Bueno, esta tiene que ver con las sesiones que están relacionadas con el tema de fenómenos sociales, que ya la hemos estado viendo en las últimas 3 clases. Y bueno, la clase de hoy, que es la sesión número 10, pues este es el tema. No, es la número 11, perdón. Sí. Que son las humanidades como disciplinas para entender el desarrollo social, además de que va a tener un enfoque muy importante para explicar la correcta forma, la correcta manera de elaborar un ensayo de tipo de corte académico, ¿no? Hay diferentes tipos de ensayo que supongo que ya tienen cierta formación tanto en secundaria como en alguna materia acá en bachillerato respecto a cómo realizar un ensayo. Bueno, nada más para pulir un poco esa información es que vamos a enfocarnos una buena parte de la clase en eso, sin descuidar el tema que nos corresponde, ¿no? Que en este caso es las humanidades como disciplinas para entender el desarrollo social. De alguna u otra manera ya hemos hablado, ya hemos mencionado qué son las humanidades, pero ahora desde un enfoque relacionado con el análisis de todo este proceso social que vivimos, incluyendo los fenómenos sociales, ¿no? Y por eso es que es tan importante, al menos en, en, la clase de hoy, poder identificar las características que tiene el ensayo. Es que a diferencia de un texto como normalmente hacemos, particularmente este ensayo tiene un enfoque personal, es decir, va incluida esta parte donde yo hago una, sí, descripción, pero también hago una crítica desde mi perspectiva, desde mi visión. Es la diferencia medular entre cualquier otro tipo de texto. Y bueno, lo vamos a ver el día de hoy, previo obviamente que salgamos adelante con el tema que nos corresponde. Entonces las actividades son las notas de clase más tomar apuntes respecto a cómo realizar un ensayo, que va a ser a través de lo que yo diga en la clase, además de un video donde se proyecta rápida y fácilmente por parte de CONACYT que cómo elaborar un ensayo de corte académico, porque hay ensayos científicos donde es mucho más complejo poderlo elaborar. Y bueno, y sobre eso vamos a ir la clase de hoy, que es la sesión número 11 de la semana. Bueno, recordarles cuáles son sus compromisos que tienen que tener en este proceso de educación a distancia. Se les solicita nuevamente que puedan, por favor, tener la foto que identifique quiénes son, por cuestión de seguridad.
si se les pidió que fuera la foto que normalmente usan en el correo institucional, o cuando menos con el uniforme, ¿no? Entonces, bueno, comportarse adecuadamente como bien hacen, y bueno, estar atentos con las actividades que se tienen que realizar tanto en la plataforma como en Drive. Por cierto, el ensayo es un trabajo, es un proyecto, y ese se va a entregar en la plataforma del colegio, no en Drive, y será en los días próximos, a partir de casi al final de la siguiente semana. Ya lo podrán ver en los días próximos en la plataforma. Nada más que, bueno, quise aprovechar que vamos a tener un fin de semana largo para que tengan en cuenta qué es lo que se va a trabajar. En realidad no es tanto pedirles una investigación y que absorba tanto tiempo, porque uno, lo vimos en clase, y dos, tienen como fuente de información directa el libro base. Ya ustedes tendrán que tomar una fuente alterna, que yo la voy a colgar en la sección de recursos de la plataforma, para que con esas tres fuentes de información puedan conformar, es el sustento para crear su ensayo. Respecto a la clase, hablando de las humanidades, hay una enorme controversia, dificultad, eh, equivocación respecto a la interpretación de qué son las humanidades. Hay quien piensa que, como está en la imagen de la izquierda, las humanidades son como que la contraparte de la ciencia, como que la parte de humanidades está relacionada con creatividad, colores, todos somos amigos, nos llevamos muy bien, tenemos un muy buen trato con los demás, somos socialmente abiertos, cuando las humanidades no tienen absolutamente nada que ver con esa vertiente. Las humanidades nacen en el contexto del Renacimiento. Desde ahí vamos considerando qué son las humanidades. Nacen como una respuesta para que ahora el ser humano centre su atención ya no en la parte divina como la Edad Media, sino que ahora el tipo de pensamiento, la ciencia, las investigaciones, los nuevos postulados, las nuevas teorías van a estar enfocadas en el hombre mismo y ya no tanto en la divinidad, y de ahí el nombre de humanidades. Esa es la definición real, que no se preocupen, más adelante vamos a ver a detalle cada punto. Esto es a manera de introducción sobre cómo se malinterpreta o se malentiende los procesos. Es decir, es que yo tengo más desarrollado mi hemisferio derecho, yo soy más creativo. Ah, entonces, amigo, tú eres de parte del área de humanidades. Cuando no es así, es tremendamente equivocado hacer un juicio tan a la ligera. Y bueno, y esta imagen denota eso, ¿no? Del lado izquierdo ves la parte numérica, las fórmulas, la parte racional, la parte científica, pero el lado derecho, que representaría las humanidades, no tiene nada que ver. Si va implícito la creatividad, pero eso va implícito en todos. Al contrario, ¿no? Las humanidades, para comenzar, involucran un conjunto de ciencias, ciencias como tales, con todo el rigor del método. Además, que incluye un tipo de pensamiento crítico como el que intentamos plasmar en ustedes a través de esta materia. Por eso la están llevando, para que de alguna u otra forma contribuya junto con otras disciplinas a formar pensamiento crítico. Es denunciante, es demandante, carreras involucradas con esto son disciplinas tan complejas como por ejemplo ciencia política, como por ejemplo economía, como por ejemplo derecho, ¿no? Que son tres disciplinas muy complejas, difíciles de poder llevar a cabo, y que son parte de esta vertiente y de este lado del conocimiento, que no precisamente es una ciencia exacta, ¿no? Que es una ciencia social. La segunda imagen también, cuando tú buscas, la segunda imagen les quiero aclarar que en el buscador, en varios buscadores, en Google y en otros más, pones humanidades, imágenes, y lo primero que te aparece son imágenes como estas que están aquí. Y eso contribuye a tener una falsa percepción respecto a qué son las humanidades. En la imagen del centro, por ejemplo, entonces las humanidades tienen que ver con algo antiguo, con algo viejo, con un tipo de movimiento que se llevó a cabo en otra época. Y si la imagen sí representa cuando vino la transferencia de la Edad Media al Renacimiento, no significa que se haya quedado estancada en aquella época. Las humanidades las vemos día a día, es el enfrentar el mundo más allá de los lugares laborales, es salir a la calle y percibir cosas como la economía, la seguridad o inseguridad, las relaciones sociales, el respeto a los derechos humanos, la situación económica, y como consecuencia de la situación económica, la dinámica social de un país. Bueno, todo eso
involucra el área del, bueno, no el área de las humanidades, perdón, la disciplina o el conjunto de disciplinas llamadas humanidades. La otra imagen es un poco parecido a la primera, ¿no? Donde hay una distinción que parecería que las humanidades están relacionadas solamente con el arte, cuando no precisamente es así. El tema, el tema lo vamos a desarrollar a través de 5 puntos, que son estos 5 puntos que están acá, en medio de la interrogante respecto a qué son las humanidades y que intentaremos resolver con esta clase. Voy a ampliar la imagen para que puedan verla mucho mejor. Y sobre esto vamos a ir el día de hoy, sobre el origen, la definición, las características, el objetivo y cuáles son las principales disciplinas de las humanidades, que eso es lo que nos compete como clase. Terminando esta explicación, nos vamos a dar a detalle cuáles serían las características que debería de llevar el ensayo que tienen que hacer y que sepan que debe de ser justamente un ensayo, no puede ser un trabajo escrito común, en donde ustedes van a poder interpretar desde su persona los fenómenos sociales que van a ser la temática de tal ensayo. Empecemos con el punto que está a las 12, que se refiere al origen. ¿Al origen de qué? De las humanidades. Las humanidades surgen, nacen en el contexto del Renacimiento. Ubicando temporalmente el Renacimiento ocurre entre el siglo XV y el siglo XVI, cuando transitamos de la Edad Media hacia la Renacimiento y posteriormente Edad Moderna. Entonces, el origen de las humanidades está en el Renacimiento entre el siglo XV y el siglo XVI. Hay un lugar que es la cuna del conocimiento durante esta época, donde se desarrollan las humanidades, el arte, la creatividad, la ciencia en general, que es el centro del mundo durante la época del Renacimiento. Me estoy refiriendo a Florencia, en lo que hoy es Italia. Ahí es donde aparecen las principales manifestaciones de lo que serían las humanidades. Entonces, lo que acabo de decir responde al punto del origen. ¿Cuál es el origen de las humanidades? También dentro del origen habría que hacer la aclaración que no precisamente las humanidades surgen concretamente en Florencia o en Italia. Se detonan o se desarrollan en diversos países europeos, no nada más los europeos occidentales, también los orientales, y a pesar de que en otras partes del mundo, como Asia, están revolucionando la forma de pensar, bueno, no son considerados parte del movimiento renacentista, aunque sí se había renovado esta idea de buscar las explicaciones científicas a todas las cosas. Entonces, el Renacimiento, las humanidades, para el mundo occidental es Europa, aunque en otras partes del mundo también estaba ese despertar hacia la búsqueda de conocimiento a través de la ciencia. La definición acerca de lo que son las humanidades es el conjunto de disciplinas relacionadas con la cultura humana. Es el conjunto de disciplinas relacionadas con la cultura humana. Eso es, en breves palabras, la definición más correcta respecto a qué son las humanidades. Aquí ya perdemos esa mala interpretación respecto a lo que les decía en el salón de clases antes de la suspensión, que solemos confundir humanidades como que es un área de formación, como por ejemplo las humanidades que tenemos dentro del colegio. Y bueno, se llama así dentro del colegio porque se enfoca a esas disciplinas, a las disciplinas de humanidades, más eso no es la definición holística de lo que son las humanidades, que son lo que les acabo de mencionar. Hasta acá van 2 puntos. Hablemos ahora de las características. ¿Qué características tienen este conjunto de disciplinas relacionadas con la cultura humana? La primera característica y esencial dentro de las humanidades, pues es la que le da su propio nombre. Enfoca su estudio en el ser humano. Presenta como característica principal también la crítica. Ahí van 2 características de las humanidades.
centra sus estudios en el ser humano, es crítica, las humanidades son críticas, no son descriptivas nada más, son críticas, propositivas, denunciantes. Y aquí viene uno de los lagunas o de los déficits que tenemos en nuestro sistema educativo. Aquí en México y en el resto del mundo, se ha visto a las humanidades más bien como un conjunto de conocimientos descriptivos. Es decir, nada más su definición. Cuando vamos a los colegios, en el contexto mexicano y en la mayoría de los países del mundo, sobre todo los que están en vías de desarrollo, incluyendo todos los de América Latina, cuando estudiamos humanidades más bien la vemos desde el punto de vista descriptivo, conceptual, y es ahí donde nos quedamos cortos. Pero bueno, es una crítica que estoy haciendo porque estamos hablando de estas disciplinas, pero todas las demás hacen lo mismo. Cuando estudiamos otros campos disciplinares, los relacionados con las exactas, con las ciencias biológicas, con las ciencias relacionadas con formales como la química, como la matemática, estamos haciendo lo mismo, estamos repitiendo patrones ya preestablecidos. Entonces la crítica sí es fuerte en este momento en contra de las humanidades, pero en realidad es en contra de la mayoría de los conocimientos. En las últimas décadas, en muchos casos nos hemos estancado en creer que el conjunto de saberes que ya poseemos es el tope, es el máximo, ya no hay algo nuevo. Y no es sino hasta que nuevamente el ambiente nos forza, es que evolucionamos, cambiamos y trascendemos. ¿Qué razón tenía Darwin, no? Que el medio ambiente empuja al que el ser humano evolucione, trascienda, mute, mejore, ¿sí? Para no quedarse, ¿no? Y van a darse cuenta de esto, les tocó vivir tristemente este contexto, se van a dar cuenta con la pandemia, con el COVID-19, que ahora se están desarrollando de manera increíble áreas del conocimiento como relacionadas con la medicina, con la química, una serie de experimentaciones para encontrar rápidamente una vacuna, un suero que pueda ayudar al enfermo, el tratar de investigar y tener conocimiento de cómo evoluciona y qué órganos ataca el virus, y todo eso motivado por una situación que nos obliga a evolucionar, cambiar, como decía Darwin, para no extinguirnos, ¿no? Para no ser devorados por el más fuerte, que en este caso sería un virus. Entonces, en relación a Darwin, pues así es el ser humano. Cuando las condiciones te obligan, es cuando estamos en las condiciones de evolucionar, de trascender. Mientras tanto, nos estacionamos en esa zona de confort. Y es la crítica que deberíamos hacer hacia sí las humanidades, pero en general a todo el sistema de conocimiento que hoy permea el mundo, ¿no? Que siempre hay un estancamiento hasta que algo como lo que está sucediendo ahorita nos obliga a mutar, a cambiar y a evolucionar. Entonces, la tercera característica de las humanidades es el análisis. La dinámica de las humanidades para poder hacer un estudio de la realidad involucra invariablemente el análisis. ¿Qué es, pues, el análisis? ¿Se acuerdan de los pasos del método científico, que son 7? Bueno, pues llevar a cabo de manera efectiva esos 7 pasos del método científico, que comienzan con la observación, planteamiento del problema, generación de la hipótesis, experimentación, comprobación, teoría y ley. Bueno, es hacer cada uno de los pasos con los protocolos adecuados para poder alcanzar un conocimiento y por lo tanto llegar a la creación de una teoría o incluso de una ley. Entonces, eso se refiere con que es analítica, es reflexiva, considera todas las variables que puede haber para encontrar la verdad. Eso es uno de los puntos importantes de las humanidades, el análisis. Y por último, que está muy relacionado con el análisis, es la reflexión. La reflexión involucra el proyectar cuál sería las consecuencias si esto sigue, si ese estado de las cosas sigue así, o cuáles serían las consecuencias si modifico ese estado de las cosas. Es decir, el conocimiento desde este punto de vista reflexivo no se ve como algo terminado total, sino que está en constante evolución. Y yo debo de ser capaz de determinarlo y de darme cuenta a través de un proceso reflexivo. Y si se dan cuenta entonces, las características de las humanidades poco tienen que ver con la creencia popular
respecto a que las humanidades están relacionadas con las buenas relaciones sociales, que desde luego que no deben de quedar fuera, no están exentas dentro del área de humanidades, pero vaya, no es la esencia de este conjunto de disciplinas. Y ahí cerramos el punto número 3 sobre cuáles son las características de las humanidades. En el caso del punto número 4, que están viendo ahí en el esquema, que son, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de las humanidades. El objetivo es darle solución a los problemas sociales. Es decir, darle rumbo a la dinámica social. Repito, ¿cuál es el objetivo de las humanidades? Pues darle solución a los diversos problemas sociales. Es decir, darle rumbo a la sociedad. Por ejemplo, si vemos un mundo, una dinámica social donde hay delincuencia, pues hay una ciencia encargada para hacer ese análisis y tratar de darle una respuesta para que esto no prevalezca. Y estamos hablando del derecho, de la ciencia jurídica. Si estamos hablando en una sociedad donde hay corrupción, donde no hay gobernantes que hagan acciones para sacar adelante al país, tenemos una disciplina de esta área que es la ciencia política. Y entonces cada una de las diferentes disciplinas apuntan a darle una solución a los problemas que en un determinado momento presenta una sociedad. Eso sería el objetivo de las humanidades. Lo que acabo de decir significa que las humanidades no están ahí para ser descritas, no son para describirse, no son conceptos, no son un conjunto de saberes que hay que memorizar, que hay que aprenderse, sino que la generación, el producto de las humanidades debe de responder directamente a una necesidad social, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el objetivo de las humanidades en este punto número 4. El punto número 5 se refiere a las disciplinas. ¿Cuáles son las diferentes disciplinas que involucran el área de humanidades? Y es simplemente citar algunas porque en general las humanidades acaparan todas aquellas ciencias y disciplinas que están relacionadas con el ser humano, con la actividad social. Solamente quedan fuera de las humanidades las ciencias formales, que bien saben cuáles son, lo vimos en el primer parcial antes de la interrupción, ¿sí? La matemática, la teoría de los números para sistemas computacionales, es decir, todo aquello que es creado por el hombre pero no es observable, no es parte de la naturaleza. Y el otro gran grupo de las ciencias o disciplinas son las fácticas o prácticas observables, tangibles, visibles, reales. El hombre no las creó. Estas se dividen, como recordarán, se dividen en ciencias naturales y también se dividen en ciencias experimentales. Y ahí también se encuentran la que es nuestro objeto de estudio en esta materia, que son las ciencias sociales. Entonces, prácticamente casi todas las ciencias que están relacionadas con el ser humano, a excepción de las formales como la matemática, la teoría de los números o computación, y a excepción de las ciencias naturales como la biología, la química, en general casi todo el conjunto de disciplinas están relacionadas con el ser humano, por lo tanto las acaparan las humanidades. ¿Cuáles son específicamente las más importantes? Que es nada más una muestra porque les acabo de decir que son muchísimas, ¿no? Tienes a la filosofía. Tienes a la comunicación, derecho o ciencia jurídica. Entonces quedamos que filosofía, comunicación, derecho o ciencia jurídica, la psicología, la antropología. Entonces, además de las tres primeras que dije, luego mencioné psicología, antropología, economía, ciencia política, y tal vez la más importante de todas, porque se encarga de desmenuzar perfectamente el estudio de lo social, de las sociedades, está la sociología.
Entonces, bueno, debían de tomar como notas las principales disciplinas con la aclaración que prácticamente son todas aquellas que están emparentadas o relacionadas con el estudio humano, a excepción del estudio biológico, y mencioné algunas como filosofía, como comunicación, derecho, economía, psicología, antropología, sociología, y por último vamos a mencionar unas que involucran a muchas subdisciplinas, arte. Y ahí en arte pues se pueden abrir en todos los tipos de arte que hay, ¿no? Sin que lo escriban. Danza, literatura, ¿sí? Escultura, pintura y todas estas. Y bueno, eso es para responder este organizador gráfico de 5 puntos en donde vimos el origen, definición, características, objetivo y disciplinas. Ahora voy a salirme de esta imagen. Les pongo la parte esta que que mencionamos o planteamos en qué iba a consistir la clase del día de hoy, para que vean la actividad o producto que son las notas de clase. Hasta ahorita esa explicación respecto a los 5 puntos de las humanidades. Y a partir de ahora vamos a ver las características de un ensayo, no sin dejar de considerar que hay como actividad la página 127 del libro. Podemos entonces estar en condiciones de poder trascender. Oigan, la descripción de las humanidades es prácticamente la introducción a todo lo que viene, ¿eh? O sea, no crean que estos minutos fueron suficientes para poder explicar lo que son las humanidades. De manera detallada, a partir de la siguiente semana, haremos un análisis de cada una de las principales disciplinas de las humanidades, cuál es su quehacer dentro de esa estructura, cuál es el objeto de estudio dentro del estudio social y cuáles son sus principales características y cómo cada una de ellas puede promover una mejora en la dinámica social a partir de la siguiente semana. Entonces, esto es prácticamente la introducción respecto a qué son las humanidades. En cuanto a la información del libro, bueno, si se dan cuenta, con la actividad que hay que hacer el día de hoy, estamos nada más a un bloque de poder acabar el contenido. Nada más que su libro, pues trae información muy escueta o muy ligera respecto al análisis de cada una de las ciencias sociales. Y es ahí donde vamos a aprovechar nosotros para hacer una descripción mucho más detallada de ciencias como derecho, como psicología, como economía, como antropología, sociología, entre otras. Entonces, bueno, esta es la actividad, las notas que ya tomaron respecto a esos 5 puntos y la página 127 del libro. Ahora sí, ya acabamos lo que concretamente se refería al tema. Nos vamos a el punto del ensayo. Hay incluso algunos alumnos que están relacionados a través de las Olimpiadas o algún tipo de asesoría que me han preguntado o que ya han estado externando algunas dudas respecto a cómo hacer un ensayo. Y bueno, les he estado asesorando en ese sentido. La primera cosa que deberíamos de analizar es cómo van a recabar la información. ¿Cuáles son las condiciones para poder hacer un ensayo? ¿Cuáles son las fuentes? Es que miren, yo puedo decir que 2 más 2 es 5, pero debo de buscar un sustento, algo que ampare lo que yo estoy diciendo y no simplemente decirlo sin tener una base o un sustento que determine que lo que estoy yo escribiendo en mi ensayo tiene veracidad. En un trabajo de investigación es el marco teórico, es decir, la parte que sustenta lo que yo estoy diciendo. No se trata de ponerlo en el ensayo, no crean, pero la primera referencia que deberían de tomar todos para poder hacer el ensayo y así obtener una calificación alta es la información del libro base. En el libro base vienen cada uno de los fenómenos sociales que estuvimos viendo a través de estas últimas clases aquí. Segunda fuente, pues tiene que ver con las clases mismas. El enfoque que le dimos ya contextualizado a través de las clases a distancia. Es decir, si hablamos acerca de delincuencia, por ejemplo, que es un fenómeno social. Si hablamos de migración, que es un fenómeno social, pero si recuerdan las clases, incluso vimos estadística.
Y vimos estadística que incluso está sustentada por organismos oficiales. A eso me refiero con que lo que yo ponga, que es esto de aquí, por ejemplo, que es lo primero que me encontré, ¿no? Que está validado por una institución, que en este caso es el INEGI. Entonces, lo que yo vaya a argumentar, tengo que darle un sustento, y ese sustento lo van a lograr a través de 3 fuentes de información, comenzando con la información del libro, con la segunda fuente es las clases a distancia, y la tercera fuente es una que va a estar en la sección de recursos. Generalmente utilizo la fuente de información, una fuente de información muy completa y muy veraz, que es por parte de la máxima casa de estudios, que es la UNAM, que tiene ahí un portal virtual de muchas disciplinas con un cúmulo bastante importante de información. Esa sería la tercera fuente. Y nada más para que sepan, hay una cuarta opción, que es una fuente de información alterna, la que ustedes decidan, nada más que hay que ponerla o mencionarla en las referencias. Entonces, bueno, la primera cosa es qué fuentes voy a utilizar. Ya nada más les queda a ustedes conseguir una. Una es las clases, 2 es la información que va a estar en la plataforma, el enlace con la UNAM. El tercero es el libro base que tienen. Y la cuarta fuente es la que ustedes van a conseguir. Segunda cosa que debemos de hacer a la hora de hacer un ensayo. El ensayo no debe de tener un nombre que diga fenómenos sociales en México, sino que debe de ser un nombre novedoso, un nombre original. Original significa que nadie más lo tenga, que ese nombre sea invención y autoría completamente de ustedes. Es decir, yo de acuerdo al tema que voy a exponer, de acuerdo al enfoque que le quiero dar, porque yo solamente sé qué enfoque le quiero dar, aunque la instrucción es que sea crítico. Y en razón a ese enfoque que yo le quiera dar, a mi visión, es que le voy a dar un título. Y ese título no debe de ser el título que trae el libro, sino que es un título o el nombre del ensayo relacionado con mi trabajo y el enfoque que le estoy dando. Se trata de que cuando yo lo lea, sepa hacia dónde va ese trabajo. Es decir, simplemente leyendo el título, debo de tener una noción de qué estamos hablando en ese ensayo y cuál es el enfoque que se le va a dar. Bueno, así deben de manejarlo. Entonces, hasta ahorita van 2 cosas importantes respecto a lo que es un ensayo. Características técnicas muy importantes para poderlo llevar a cabo. La tercera cosa para poder tener una calificación adecuada es contextualizarlo. Cuidado con eso, porque luego escogemos fuentes de información que no corresponden a nuestra realidad mexicana y busco información de un portal, de un sitio, no sé, en España. Y entonces no voy a tener información adecuada, puesto que es otro contexto, tienen otro conjunto de características. Entonces, la tercera condición es contextualizar la información, es decir, aterrizarla en nuestra realidad mexicana. Les voy a poner el video que en pocos minutos hace referencia a qué características debería de tener su trabajo. Pongan atención y también se toman notas para que sepan cómo hacerlo. Con la finalidad de reforzar los pasos más importantes para la elaboración de un ensayo, te recordaremos los pasos a considerar para realizarlo de manera exitosa. Paso número 1. Determina con claridad el propósito de tu ensayo. Elige un tema que te interese. Determina qué tipo de ensayo elaborarás: comparativo, descriptivo, crítico, literario o filosófico, entre otros. Y finalmente, delimita el tema. Paso número 2. Realiza una investigación bibliográfica relacionada con el tema. Busca al menos 3 fuentes confiables que hablen sobre él y trata de que exista variedad en las fuentes, como Internet, libros, revistas especializadas y biblioteca digital, por mencionar algunos. Paso número 3. Plantea una postura frente al tema, es decir, una tesis. Y no olvides que puede ser la respuesta a una pregunta, pero no ser una pregunta. La tesis siempre es una afirmación. Paso número 4. Genera una lluvia de ideas en la que propongas tus posibles argumentos. Paso número 5. Elabora un plan de ensayo, mismo que debe contener el tema de interés, la bibliografía consultada,
señalar el tipo de ensayo, el aspecto que se va a analizar, el enunciado de tesis, el objetivo o relevancia, es decir, por qué vale la pena hacer dicho análisis, cómo voy a justificar el enunciado de tesis por medio de argumentos y qué términos es importante definir. Paso número 6. Escribe el primer borrador de tu ensayo, validando tus argumentos con las citas extraídas de la bibliografía consultada. Paso número 7. Una vez concluida la parte de la escritura de tu ensayo, realiza una primera revisión. Observa el contenido y la organización para verificar que el escrito cumple el propósito y si tiene coherencia entre las partes. Revísalo y piensa en los posibles cuestionamientos que puede tener el lector sobre tu ensayo. Evita las generalizaciones y los argumentos ambiguos como todas las mujeres en el mundo, o nadie se cuestiona sobre, o tales como todos ya sabemos, en Latinoamérica todos somos unos perdedores. Paso número 8. Realiza una segunda revisión en la que te enfoques en los aspectos gramaticales, los signos de puntuación, la acentuación y la ortografía. Paso 9. Agrégale un título innovador e interesante que atraiga a los lectores. Recuerda que el título no es lo mismo que la tesis. Ayuda mucho que sea original y atrayente para tus posibles lectores. Ahora tienes listo tu ensayo. Y finalmente, te recomendamos se lo des a leer a otra persona para que te comparta su apreciación sobre el mismo. Eso será un buen termómetro para saber si está bien elaborado o hay que hacer algunas correcciones finales. Mucho éxito. Bueno, pues como pudieron apreciar, son las partes respecto a cómo realizar o cómo llevar a cabo el proceso de elaboración de un ensayo. Respecto al video, al principio del video habla acerca de que hay diferentes tipos de ensayo y habla acerca de uno que es de tipo crítico. Ese es el que vamos a hacer nosotros. No es científico, no es filosófico, pero sí es crítico. Es decir, hay que hacer una crítica y además una propuesta de mejora a esa realidad que vamos a describir respecto a los fenómenos sociales que ocurren en nuestro país. Otra cosa, en el video también mencionan que no se puede generalizar nuestras ideas respecto a los temas. Por lo tanto, debemos utilizar el contexto, es decir, centrarnos en nuestra realidad mexicana. No podemos, por ejemplo, hablando de inseguridad, hablando acerca de delincuencia, manifestar como si esto fuera una condición a nivel total. Entonces, no debo de olvidar poner en nuestro país, en México, o actualmente o en los últimos años, porque de esa manera delimito y no estoy generalizando y entonces evito caer en ese error que manejan en el video. La otra cosa importante también que se desprende del video es la redacción. Deben de tener mucho cuidado acerca de la redacción, no nada más con la ortografía, sino también con el orden de las ideas. Entonces, mucho cuidado también con la redacción. Por eso se sugiere que alguien más lo revise para ver si hay alguna incongruencia. Es un trabajo formal, por lo tanto, no debe de llevar imágenes, no debe de llevar tantos colores. Es un trabajo sobrio, normal. Haría el número 12, justificado, con las condiciones que ya les han dicho muchas veces respecto a cómo se entregan los trabajos. Y bueno, eso sería lo más importante en relación al tema de hoy y cómo hacer el ensayo. En los próximos días es que se